Ciao ragazzi e ragazze, bella mattina a tutti. Muy bien. El día de ayer comenzamos con una lección, ¿sí? Acerca de vorrei, ¿sí? Cos'è vorrei? ¿Qué significa vorrei? Quisiera. Quisiera, benissimo, ¿sí? Vorrei, quisiera. Es un modo cordial, ¿sí? De decir voglio, quiero. Del verbo, ¿sí? Volere, querer, ¿ok? Verbo volere, querer, io voglio, pero si queremos pedir las cosas de un modo cortés, utilizamos vorrei. Vimos el ejemplo de unos chicos, dei ragazzi, ¿sí? A la cartolería, y vimos que era lo que necesitaban. Vimos también, ¿sí? Los artículos indeterminados del singular, ¿sí? Los casos principales que son muy fáciles porque son exactamente igual que en el español. Pero vamos a ver el día de hoy un par de casos, sí, diferentes casos especiales que se aplican en el italiano. Bien. Ok, vimos, les dejé a completar algunos ejercicios en su casa simplemente para repasar el vocabulario. Creo que escribirlo, sí, y más a mano, sin algún corrector, nos ayuda bastante a, pues, a aprender acerca de la ortografía, sí, y van a empezar a entender muchas de las reglas de fonética, sí, que pues son muy claras a la hora de escribirlas. No es como de repente en el francés que hay como 4 pronunciaciones para la E y luego que la E no se pronuncia al final, pero se escribe. Aquí todo lo que todos los sonidos que hacemos, sí, se representan siempre de la misma forma. O sea, tenemos el sonido che e chi, sí, que siempre van a sonar igual. Tenemos el sonido de la H que nos va a ayudar a hacer el sonido suave a un sonido duro. Entonces siempre va a haber como esa constancia a la hora de escribir. Hay muy pocos acentos. Vimos, por ejemplo, la regla del 3, ¿sí? Que a partir del 23, ¿sí? Llevamos un acento. O los días de la semana, que todos, excepto el sábado y el domingo, se van a acentuar, ¿sí? Tenemos el lunedì, martedì, mercoledì, ok, abbiamo il giovedì, venerdì, y luego el sábado, la domenica, que todos nuestros días de la semana van a tener un género masculino, excepto el domingo, que sería la doménica. En fin, tenemos estas reglas de fonética, sí, que a la hora de escribirlas nos van a reafirmar por qué suenan así, ¿sí? Y bueno, les dejo esos ejercicios para que practiquen en su casa, no hay que entregarlos. Como les dije, pues aquí ustedes toman lo que tanto como ustedes quieran aprender, ¿sí? No es que yo necesite ponerles un número, bueno, sí se los pongo, pero más que nada ustedes van a utilizar estas herramientas, todo este material que yo les pongo, que yo les doy, pues tanto como ustedes quieran. En fin, ahora sí vamos a pasar a un poco de teoría, ¿ok? Tenemos los artículos indeterminados. Y tenemos una pequeña tabla aquí presente, ¿sí? Donde tenemos, bueno, vamos a verla ahorita, ¿sí? En resumen, creo que debería estar esta más bien como al final.
Caso 1, caso 3. Ok. Ok, debería ir al final como para resumir esto. Muy bien. En el español conocemos, sí, solamente una o unos, sí. De repente, por ejemplo, usamos la expresión había uno, sí, o había dos, no sé, había uno. Pero cuando especificamos algo, sí, cuando lo usamos como artículo, vamos a utilizar siempre el un, ¿sí? Un caballo, un oso, ¿sí? Un elefante. No importa si empieza con vocal, si empieza con consonante la palabra, siempre vamos a utilizar un y unos en el plural. Y en el caso del femenino, vamos a utilizar una o unas. En el caso del italiano, van a ocurrir siempre 3 casos, ¿ok? Vayan familiarizándose con esta idea porque siempre van a ser 3 casos. El primero es el caso más común, consonante, ¿sí? Todas las palabras que comienzan, ¿sí? Que cominciano in consonante, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer estos ejemplos? Yo mismo. Isaac, avanti. Fumetto, Ujú. caso, enemigo. Nemico. Muy bien. Entonces tenemos el caso, sí, de las palabras que comienzan con una consonante, ¿ok? En este caso tenemos una. Todo bien, ¿ok? Y su plural, sí, que aquí es un poco más extraño, sí, porque no corresponde como al un, por ejemplo, no sé, sería un uni, o no sé, algún plural así, sí, sino que toma el plural de la preposición articulada. Entonces, ya les había explicado un poquito cómo esta palabra tiene dos significados, ¿sí? Por un lado tiene el significado de unos y por otro lado tiene el significado de los, ¿ok? Todo va a depender del contexto, ¿sí? En el que se presenta pues esta palabra. En este caso, estamos aprendiendo a usar they como unos. Y bueno, tenemos, ¿sí? Nuestra terminación en el plural, que sabemos que de la O siempre pasa a la I, ¿sí? Un fumeto es un cómic, ¿sí? Un fumeto, una tira cómica. Un caso, ¿sí? Un nemico sería lo contrario a un amigo, ¿sí? Un enemigo. Entonces, esta es nuestra primera situación. Las palabras que comienzan en consonante. Tenemos ahora un segundo caso que van a ver que no va a afectar en el masculino, pero en el femenino sí va a haber una diferencia. Entonces tenemos las palabras que comienzan en vocal, que también tienen, sí, el artículo un, ¿ok? Entonces, por lo que estamos viendo, todas las palabras en masculino, sí, ya sea consonante o vocal, van a utilizar la preposición un. Pero vamos a ver, ¿sí? Que aquí es donde empieza la gramática a volverse un poquito complicada y ya todo el mundo dice, oh, no estaba tan fácil aprender italiano, porque vemos que a pesar de que no hay una diferencia en el singular, ¿sí? Utilizamos un, sí va a haber una diferencia en el plural. Por un lado tenemos they, ¿sí? Para el plural de la consonante. Y por otro lado tenemos daily para el plural de la vocal, ¿ok? Yo no sé por qué en el libro vemos primero los artículos indeterminados y luego los determinados,
porque hay que explicar un poco la cuestión de los artículos determinados, ¿sí? Y por qué pasa esto. En el italiano, el artículo il, que significa él, se va a convertir en i, en el plural, que significa los. Pero tenemos el caso para las vocales, ¿sí? Que vamos a utilizar un apóstrofe. O para el caso de las palabras que comienzan con P, C, Z, como les había comentado, que van a utilizar el artículo lo, que también significa él. Y que en el plural, ¿sí? Se va a convertir en y. ¿Ok? Entonces, aquí es donde empieza así como a ser medio extraño porque todos estos artículos en el español solamente tenemos uno. ¿Sí? Para estos dos artículos en el plural solamente tenemos uno. Y en el femenino va a pasar lo mismo. Entonces, ¿sí? Como nuestro artículo indeterminado es una combinación, ¿sí? Del artículo determinado y la preposición de, o di más bien, vamos a tener que esta palabra va a tener dos significados. Uno va a ser unos y otro va a ser de los, pero solamente aplicado para las vocales, ¿ok? ¿Está claro o no está claro? O sea, este solo lo usamos con las palabras que inician con vocal, ¿no? Por ejemplo, uomini, degli Uomini, uomini. ajá, exactamente, degli Ok. uomini, ¿sí? En cambio, dei libri, ¿sí? Dei ragazzi, ¿ok? Unos libros, unos chicos, unos hombres, ¿sí? Pero así sería la situación exactamente, ¿sí? Comienza con vocal, tenemos degli, comienza con consonante, tenemos dei, ¿ok? Entonces, vamos a ver los ejemplos. Vamos a pedirle ayuda a Dania. Dania, ¿puedes hablar? Sì, Ujú, orologi, ujú, uccelli ujú. y occhi. Ok, muy bien. Tenemos el plural, ¿sí? Orologi, ¿sí? Relojes. Recordamos que nuestras palabras que terminan con io van a perder nada más que no está escribiendo. ¿Qué pasa? Ok. Van a perder la O en vez de llevar una doble I. Ok. Tenemos el reloj o un reloj o unos relojes. Un uccello, ¿sí? O degli uccelli, ¿sí? Pájaros. Y también tenemos otra palabra que presenta la misma situación, que es occhio, ¿sí? Un occhio o degli occhi, ¿ok? Entonces, este es nuestro segundo caso, que como pueden ver, ¿sí? No afecta en el singular, pero afecta en el plural. Por eso lo estamos dividiendo aquí en un caso separado. Ok. Ahora tenemos el caso, digamos, menos común, pero que está lo suficientemente presente como para tomarlo en cuenta, ¿ok? Que son las palabras que comienzan con la S impura, ¿sí? Recordamos que la S impura, ¿sí? Es la S acompañada de otra consonante, ¿sí? Ok. Tenemos la YN, ¿sí? Que produce el sonido de la ñ en español, ¿sí? Tenemos la PS o PN, ¿sí? Come psiquiatra, psicólogo, neumonía, ¿sí? Se escribe con PN, neumonía, creo. Tenemos con qué PN. No se me ocurre otro ejemplo con PN, porque es como medio, son palabras muy específicas, de repente así como
psiquiatra o psicólogo. Ok, tenemos la Z, ¿sí? Tenemos la Z, comenzar. Y tenemos la Y, y yo agregaría la Y o cualquier letra, ¿sí? Que no sea de nuestro vocabulario italiano, ¿ok? Entonces tenemos, en este caso, ¿sí? Que uno, ¿sí? Va a aplicar a todos estos casos. En vez de un, vamos a decir uno, ¿sí? ¿Y quién me ayuda a leer estos ejemplos? Yo mismo. Isaac. ¿Los singulares o el plural? Singular y luego su Ok, plural. ok. Sar, sar. Ujú, Estudio, studi. Sbaglio, sbagli. ujú. Psiquiatra, psiquiatri. Buenísimo. Ok. Entonces tenemos varias situaciones aquí, también particulares en los ejemplos que escribí de este lado. Tenemos el ejemplo de zar, ¿sí? Zar viene de otro idioma, creo que según yo es del ruso, ¿sí? Entonces termina con R. Tenemos una palabra que no es de origen italiano y por lo tanto termina con una consonante, ¿ok? Vimos la regla, que esas palabras se van a conservar igual en su plural. Tenemos también el caso de estudio, ¿sí? La ST. Y que vamos a perder solamente la O, ¿sí? Y conservar la I como plural. Tenemos uno sbaglio. Uno sbaglio es un error. ¿Ok? O uno, ¿sí? Que también recordamos esta regla, que hay palabras súper raramente, ¿sí? Pero existen como uno psiquiatra, ¿sí? Puede ser una psiquiatra, ¿ok? Una psiquiatra o uno psiquiatra, ¿ok? Entonces tenemos la terminación A. Su plural sería psiquiatri para el masculino. Sí. Ay, ¿qué estoy diciendo aquí? Aquí se me olvidó. Psiquiatri, psiquiatre, ¿ok? Entonces, en esta regla, recordamos que la A va a cambiar por la I porque estamos hablando de masculino. Pero en el femenino vamos a utilizar la E como se cambia normalmente. ¿Sí? La A por la E. En fin. Tenemos entonces, chicos, todas estas palabras que siempre van a corresponder al mismo conjunto de reglas, ¿ok? En este caso, tenemos un o uno. Y para el plural, sí, tenemos daily. Por eso les decía también que hubiera preferido tener la clase de los artículos determinados primero. Creo que ya estamos muy adentro aquí, pero pues bueno. Porque el caso de la S impura, GN, PS, PN, su singular sería lo y su plural sería y. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a agregar el D para daily, ¿sí? En el indeterminado, ¿ok? Entonces, ahora sí, viendo esta tablita, ¿ok? Tenemos, digamos que este caso, ¿sí? Que va a, debería haber aquí también borrado esta línea, ¿sí? Porque la consonante y la vocal comparten un mismo singular, pero solo la vocal y la S impura van a compartir el plural, ¿ok?
Entonces, esta tablita va como que a hacer pues un resumen de toda esta información, ¿ok? Entonces, los artículos indeterminados no existen así como muy bien como sí mismos en el plural, pero por eso adoptamos, como les digo, estas dos terminaciones, ¿ok? Ambas serían, todo esto sí se traduciría como un o unos en el español, pero vamos a utilizar diferentes dependiendo estos tres casos. Siempre va a aparecer el caso de la consonante, el caso de la vocal y el caso de la S impura y compañía, ¿sí? Entonces, chicos, esto sería para el caso del masculino. El femenino es un poco más sencillo porque solamente tenemos el caso de la consonante y la vocal. Aunque tengamos palabras como studentesa, ¿sí? Siempre va a responder a la regla de la consonante, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, uno zio e una zia, ¿sí? Un tío o una tía. Entonces, solamente, digamos, en el masculino vamos a agregar la O, ¿ok? Porque pues aquí ya tenemos la agregada desde el principio. Entonces el femenino siempre va a tener como que nada más esta la consonante y la vocal, y es un poquito más sencillo, ¿sí? Tendremos uno psiquiatra, ¿sí? O una psiquiatra. Ok. Entonces tenemos que para el singular tenemos el caso de la consonante una, ¿sí? Y voy a pedirle ayuda a Diego Cervantes para que me ayude a leer las palabras de ejemplo. Sí, Miss. Ujú, Gona ujú. es muca, Muca, ¿sí? jirafa, Jirafa, zarina, zarina. Muy bien. Ok. jirafa, zarina, Ajá. sí. La jirafa, sí, tiene una escritura muy similar al español, pero en el italiano va a tener como una pronunciación como G, ¿sí? Girafa. Ok, entonces tenemos aquí una cona, ¿sí? La cona sería como esta parte, ¿sí? La falda. Una muca, ¿sí? Que tiene un sonido bastante similar al que produce el mismo animal, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué creen que sea una muca? Una vaca. Una vaca, ujú, ¿sí? Tiene un sonido muy similar, ¿sí? Una muca. La jirafa, ¿sí? La jirafa. La zarina, ¿sí? Sería el femenino de zar, ¿ok? Y se los puse aquí como ejemplo porque vimos que en el masculino sí corresponde a la regla de que se conserva igual en el plural, pero en el femenino sí tenemos un cambio de la A por la E, ¿ok? Ok, y vemos la terminación por excelencia, ¿sí? Del femenino, que es la terminación A, que cambia a E en el plural. Y bueno, todas las palabras que comiencen con consonante van a cambiar, ¿sí? En su plural a delle, ¿sí? Que es una combinación, como les decía, de di y le, que se convierte en delle, que, como les decía también, tiene dos significados. Por un lado tenemos el significado como de las, pero en esta ocasión se está utilizando como unas. Ok. Y tenemos el segundo caso,
que son las palabras que comienzan con una vocal. Y lo único que va a pasar, ¿sí? Es que la palabra una va a perder la A y adoptar el apóstrofe, ¿ok? Y siempre que ponemos una palabra apostrofada, va como a pegarse a la que le sigue. Entonces decimos como todo junto, un oca, una mica, una natra, ¿sí? O una arancia. Se fijan como que es un sonido todo junto, o sea, lo van a escuchar siempre. Así, pues cuando oigan el lenguaje hablado así común, pues lo van a utilizar siempre así como si fuera una sola palabra, ¿sí? Por eso como el caso de anch'io, ¿sí? Se pronuncia todo junto como si fuera una sola. Ok, tenemos un oca, ¿sí? Una oca, ¿sí? Como en español, una oca, un tipo de ave, ¿sí? Que parece más o menos un pato. Una mica, una anatra, que es un pato. Sí, estas son de los animales que, o sea, de las palabras que dices tú, ¿de dónde salió? Porque no tiene nada que ver con el español. Una arancia, ¿sí? Que recordamos que la arancia es el fruto, la naranja. Arancione sería, pues, el color naranja. Ok. Y recordamos que en el plural, también en el femenino, vamos a agregar la H, ¿sí? Para no perder nuestro sonido duro. Como el caso de oca, ¿sí? Para que no sea oche en plural, se oye súper raro, decimos oque, ¿sí? Agregando la H. Amica, amique, ¿sí? Y si se acuerdan un poquito de esas reglas que vimos sobre el cambio a plural, recordamos que las palabras, ¿sí? Que terminan con chia o gia, ¿sí? Va a haber dos casos, como camicia, camicia, ¿sí? Que tiene la terminación chia, pero que antes tiene una i. Entonces, si se acuerdan, la regla es que cuando hay una vocal antes, vamos a nada más cambiar la A por la E. Pero cuando tengamos presente una consonante, ¿sí? Una N, una T, no sé, cualquier consonante, vamos a ver que la I se va a perder. Entonces, arancia, ¿sí? Su plural sería aranche. Y si se fijan, arancia, ¿sí? Tiene ese sonido chi, entonces por eso no agregamos la H, ¿ok? Para seguir teniendo el sonido ahora suave de la chi o la che. Muy bien. Entonces, va a estar un poquito más fácil, digamos, porque el plural en ambos casos, sí, tenemos que, sería delle, sí, en ambos casos tenemos delle y una, sí, es muy fácil de entender porque solamente está perdiendo la A y agregándose un apóstrofe para, pues, digamos, no empatar esas dos vocales, ¿sí? Una amica, por ejemplo, ¿no? Una amica. Es como esa regla que tenemos en el español de, en vez de decir de él, ¿sí? Porque es como, digamos, un error gramatical, tenemos del, ¿sí? En vez de decir de él, decimos del. Lo mismo pasa aquí. En vez de decir una amica, ¿sí? Una amica. Muy bien. Entonces, chicos, aquí tenemos otra reflexión gramatical con un poquito más de ejemplos y tenemos que las palabras que comienzan con consonante o vocal en el masculino, ¿sí? Van a tener el artículo un y uno con nuestros casos especiales. Y tenemos, ¿sí? Que el plural
bueno, también aquí vemos que comienzan con vocal, S impura, etc. Y el caso del femenino, que es un poquito más sencillo, porque nada más tenemos una, el un apostrofado y dele en el plural. Ok, entonces chicos, el día de mañana vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Con estos artículos de oficina, ¿sí? O artículos escolares, y completando con nuestro artículo, ¿ok? Vamos a ver únicamente casos del singular, yo creo que con excepción de las tijeras, porque normalmente usamos las tijeras como en plural, ¿no? No decimos, me pasas la tijera, o sea, si hay tijeras que es singular, como la tijera de, no sé, alguna industrial, por ejemplo, que nada más es una, pero en el caso de las tijeras, pues son dos, por eso lo usamos en plural. En fin, ok chicos, entonces los dejo por el día de hoy porque yo sé que es mucha información, no sé si tengan dudas, algún comentario. No, Miss, todo bien. ¿No? Perfecto. Ok, entonces les voy a dejar también la presentación. Si quieren ir aquí revisando el vocabulario, lo voy a subir ahorita al Teams. Y mañana terminamos con este ejercicio y les diría que sigue, pero ya no sé qué sigue. Mañana checo, ¿ok? Entonces, pues, Ok, Miss. ok. Si non tienen dudas, è tutto per oggi e ci vediamo domani, bene? A domani, grazie. A domani, grazie, ciao. Gracias.